Bienvenidos, nos encanta tenerles con nosotros en una historia más esta semana en Lecciones de la Biblia. Usted está participando aquí de la introducción general que nos brinda herramientas para un estudio juicioso. El capítulo número 11 del libro de Marcos hasta el 16, que son 5 o 6 capítulos, duran solo una semana. Se concentran en ingredientes muy especiales de esta última semana, una semana de la cual la salvación tuya y mía dependía de un hilo, de una decisión de Cristo, de dejarse hacer todo lo que le hicieron en la cruz, en Getsemaní, en el concilio, la barbarie que cometieron contra él, la injusticia que se convirtió en todo este proceso y que él pudiera soportar con un solo fin, salvarnos así hubiera una sola persona en este mundo. Esa va a ser nuestra historia de esta semana y va a tener como título Apresado y Juzgado. Nos encanta que nos acompañen. Prepárate el lápiz y papel para que tomamos nota de las herramientas de este día en Lecciones de la Biblia. Lecciones de la Biblia con Daniel Herrera. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Oremos. Señor, vamos a estudiar estos capítulos importantes del arresto y del el apresamiento y el juicio de Jesús. Y queremos sacar muy buenas lecciones que den ánimo a nuestra vida y nos ayuden a valorar a Cristo nuestro Salvador. En su nombre bendito. Amén. Bueno, nuevamente agradecemos a nuestros patrocinadores en nuestra plataforma Patreon. Quiero mencionar a 3 de nuestros patrocinadores. Muchas gracias. Eduardo López, Natalie Eitel y a Víctor. No me aparece el apellido. Muchas gracias. Su aporte nos está ayudando muchísimo a la predicación del Evangelio. Vamos a ir mencionando a nuestros patrocinadores y este mes usted va a tener magníficos videos. Babilonia la Grande, el mensaje de los 3 ángeles, cómo educar hijos exitosos y cómo vender bien sus ideas de negocio. Ánimo, suscríbase a Patreon y aprenda con nosotros. Nuestro título es Apresado y Juzgado y el texto está en Marcos 14:36. Decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Bueno, tome nota de los temas. Mire, en esta semana hablaremos del, de la, del acto de María Magdalena al ungir los pies de Cristo. Otro tema, mírelo aquí, la última cena, que representa esa transición entre la Pascua y la cena del Señor. Veremos a Jesús en otro tema que se llama el Getsemaní, ese momento duro y terrible de depresión profunda que nos va a ayudar a entender cómo Cristo entiende a los que se deprimen. Y el caso de los apóstoles cuando huyen dejando solito a Jesús, la respuesta de Cristo de quién eres, tú quién eres, y finalmente la negación de Pedro cuando es llamado a dar testimonio. Tú eres uno de ellos, yo no lo soy, Señor. Así que estos temas van a estar gravitando durante la lección de esta semana. Yo quiero compartir con ustedes varias herramientas. La primera son 3 actitudes ante Jesús. Aquí tenemos 3 grupos. Tenemos al grupo de los dirigentes religiosos, tenemos al grupo de María Magdalena, quien unge los pies a Cristo, y tenemos el grupo de Judas, Pedro y el resto de los apóstoles. De mucho aprendizaje. Las actitudes. ¿Qué es una actitud? Es algo que sale de mis emociones para ponerlo en acción en lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, comencemos con los fariseos, los gobernantes religiosos. Miren que tenían una pulcritud por todos los servicios religiosos. Al máximo cuidaban todas las ceremonias. Nos recordamos de aquella controversia, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos tantas veces cuando vamos a comer?
que era un acto que representaba limpieza espiritual, pero por dentro estaban totalmente cargados de pecados. En Marcos 14:1 y 14:11 se muestra que la verdadera intención era cometer un asesinato. Personas que iban al templo y mucha pulcritud espiritual. Pero miren, en realidad, ¿qué había en su corazón? 14:1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Ahora vean conmigo el número 11. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba ocasión para entregarle. Ojo con la actitud de consagración, entre comillas. Muy consagraditos al Señor. No partimos ni un plato, pero por dentro es el real cambio que el Señor quiere en nuestra vida. Los fariseos iban, adoraban y venían de un lado para otro, totalmente admirados por su dinero, por su pulcritud, pero sobre todo por su santidad, entre comillas. Pero por dentro Jesús los desenmascaró. No está en Marcos, pero sí está en el libro de Mateo. Sepulcros blanqueados. Por dentro nos estamos pudriendo. Una persona, cuando se acerca a Dios, es diferente que cuando se acerca a la iglesia. Debemos hacer las dos cosas. En casa, una persona debe pasar tiempo con Jesús, estudiando, orando, y luego el acercamiento a la iglesia, y luego el acercamiento al prójimo, para poder compartirle el mensaje de Jesús. ¿Qué estará fallando en nosotros que vamos a la iglesia, pero no pasa nada en nuestras vidas? Nos seguimos corrompiendo por dentro. Creo que aquí hay una señal de alerta muy, muy importante. En esta actitud también tenemos una palabra clave: desesperación. Se desesperaron tanto que buscaron a uno, o cuando Judas los buscó, no tuvieron, porque una abominación ante el Señor era la traición, y aprovecharon la debilidad de Judas, dinero, para traicionar a Cristo. Sobornaron testigos. Bueno, ¿qué es lo que está mostrando aquí? Esto primero es la actitud de los gobernantes judíos, fariseos y religiosos. Hemos de tener mucho cuidado, el dinero nos corrompe. Por dinero corrompido en la mente no devolvemos el diezmo y la ofrenda, buscando miles de excusas para hacerlo. Tranquilos, eso está claro en el Antiguo Testamento, eso continúa en el Nuevo Testamento. Todos iremos ante un juicio de lo que hemos hecho con nuestro dinero, si lo ponemos en Babilonia o en manos malavidas o en el lugar correcto donde debería estar. Cuidado, no es el manto de santidad que parece rodearme lo importante delante de Jesús. Lo importante delante de Dios es un corazón limpio, un corazón puro. Miren lo que dice el libro de Salmos al respecto. Y me refiero al Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Oh, Señor, dame una fachada de santidad, dame una apariencia de piedad. No. ¿Sabe que en casa nuestros hijos y nuestra esposa nos conocen realmente cómo somos? Pidamos la ayuda de ellos. Oye, ¿cómo soy yo? ¿Se parece mi cristianismo a cómo me comporto aquí en la casa? ¿Cuál es su opinión? Bueno, la actitud de estos dirigentes religiosos era una actitud de soborno, de hipocresía y de falsedad espiritual. Ahora entremos a un tema más amable. La mujer que unge a Jesús. Y esto está en una historia linda, en el capítulo 14 de Marcos, del versículo 3 hasta el versículo 11. ¿Cómo contrasta el valor que hay aquí por Cristo por el valor que pagaron por Jesús? La historia dice aquí que esta es una mujer que el libro de Juan la llama María, hermana de Marta, hermana de Lázaro. Ella tiene unos motivos de gratitud inmensos. La palabra clave, si la palabra clave en el otro lado era soborno, y falsedad espiritual o hipocresía, aquí la palabra clave es gratitud, valoración. Según las cuentas de tablas de pesos y medidas en las Biblias, los 30 piezas de plata que Judas cobró por Cristo equivalen a 120 denarios.
es el mismo Judas, según el libro de Juan, el que dice que el perfume de esta mujer costó aproximadamente 300 denarios. Oh, pero en cambio ese perfume derramado en los pies de Cristo era un desperdicio. Es un desperdicio lo que se ha hecho derramando este perfume. Pudimos haberlo vendido y dado el dinero a los pobres. Bueno, Judas ya estaba pensando en hacer algo para entregar a Cristo. Y él lo que pensaba era, según el relato de Juan, que no está en Marcos, se robaba el dinero de la bolsa de los discípulos y de Jesús. En cambio, esta mujer, María, valora a Cristo por encima de todas las cosas. Ella había escuchado de la muerte y la sepultura de Jesús. Estaba tan agradecida que dijo, voy a hacer algo con Cristo antes que se muera. Y es lo que ocurre aquí en esta fiesta. Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume, de nardo puro, de mucho precio. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Bueno, la narrativa es totalmente clara. La gratitud, miren, una persona trabajando muchos días lograba ahorrar 300 salarios mínimos. Un denario es el pago de un día. Es decir, que esta persona trabajó años, porque cuando uno va trabajando tiene que pagar una cantidad de cuentas y dime de lo que te sobra cuánto ahorras un salario de un día. Sería una buena cuenta. Pero esta mujer había ahorrado por años y tenía eso como ahorros. Los ahorros se ponían en monedas, los ahorros se ponían en tierras o en elementos como este perfume de nardo líquido. Y ella lo tenía no para untárselo, ella lo tenía para algún día venderlo y poder ser parte de su modo de vida. No, esto es poquito para lo que Jesús ha hecho por mí. Llama nuestra atención esta lección sobre nuestra vida. ¿Qué estaríamos dispuestos a dar por Cristo? Pedro, Señor, hasta mi vida te la daré. Y salió con otra historia. Cambiamos a Jesús, no lo valoramos lo suficiente. El dinero que podemos dar para un viaje, para una compra de un vehículo o para muchas cosas, no nos parece un gasto excesivo. Pero cuando necesitamos apoyar ministerios de la iglesia, cuando necesitamos poner centros de influencia, cuando necesitamos invertir en la causa del Señor, eso sí es excesivo y eso sí ponemos una cantidad de peros para hacer. ¿Qué es lo que debe haber en nuestra vida? Gratitud. Debe haber un sistema de valoración diferente. Las cosas se tratan como se valoran. Y aquí esta mujer fue la única que valoró a Cristo, porque Simón el leproso era un fariseo que había sido curado de lepra y en agradecimiento invita a Jesús a la fiesta. Pero allá en el libro de Juan, que relata más cosas que Marcos 14, dice que cuando la mujer comenzó a tocar a Cristo, como él la conocía, dijo, yo creí que era profeta. Ni a profeta llega, porque un profeta se hubiera dado cuenta que esa mujer pecadora lo está tocando y no se dejaría tocar. Simón, Judas, Pedro y los demás discípulos no tenían nada de valoración hacia Cristo. Tal vez se les quedó en un pequeño agradecimiento. Valoremos lo que tenemos, el hogar, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, el trabajo. Démosle valoración al Señor y pongamos el servicio de Dios, nosotros al servicio de Dios, que quede en el centro de todo nuestro actuar y será una gran diferencia en lo que va a ocurrir en nuestra vida. En otras palabras, en la ecuación de su proyecto de vida, meta en el centro mi servicio a Dios. Usted verá el gran cambio que hay en la cantidad de dinero que le llega, en la salud, en el entusiasmo y en la ocupación de su tiempo para servicio del Señor. Y nuestro tercer punto, la actitud de Judas, Pedro y los apóstoles. Es otro sentido de valoración. Cristo costó 120 denarios en la venta de Judas. Esta mujer puso más o menos 300 denarios. Pero aquí la actitud de Pedro se parece mucho a la nuestra y hay que tener mucho cuidado.
Voy a leer de Marcos capítulo 14, el versículo número 27. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Este texto que Jesús usa está en el libro de Zacarías capítulo 13, versículo número 7. Oído, todo lo que ocurrió en esos días, Jesús lo iba anunciando. Me van a apresar, me van a arrestar, me van a enjuiciar, me van a matar. Y no, les advierto, ustedes van a salir corriendo y se van a escandalizar de mí. Todo lo anunció Cristo. Pero aquí hay una actitud interesante. Esta es la palabra: exceso de confianza. Nos confiamos tanto en nuestras buenas intenciones que al momento de llegar a la acción, fallamos. Pero aquí también se encuentra el amor de Dios. Noten la advertencia de Cristo a Pedro y a nosotros en el versículo número 29 y 30. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. En la semana, cuando hagamos el análisis, veremos que el gallo cantó 2 veces, pero una vez niega, canta el gallo. Pedro no escucha. 2 veces niega, no canta el gallo. Tercera vez, canta el gallo por segunda vez. El canto del gallo es el anuncio del Señor a la conciencia de Pedro. Si hubiera escuchado el canto del primer gallo, hubiera dicho: me acuerdo de lo que me dijo Jesús. Tenemos muy buenas intenciones en nuestra vida. Esto ocurre un jueves de noche. Hemos de tener en cuenta un detalle, y aquí ojo a esta herramienta. Cristo dijo: 3 días y 3 noches voy a estar en la tumba, y la gente comienza a hacer las cuentas como si fuera una interpretación de lo que hoy contamos como días y noches, como lo que contaban en el tiempo de Jesús. Es muy diferente las medidas de tiempo allá que aquí, porque Cristo hubiera necesitado morirse el miércoles o jueves para que dieran los 3 días y 3 noches. Y así no podemos interpretar la Biblia. Vean esta comparación. Los días, ¿cómo se contaban los días? Esto está en Génesis 1. Tarde y mañana. Es decir, los días no es como hoy, que comienzan a las 12 de la noche hasta las 12 de la noche. No, iban de puesta de sol a puesta de sol. Segundo conteo, los días no se contaban como domingo, lunes, martes y miércoles. El único día que tenía nombre era el séptimo, sábado, el Shabbat. ¿Y qué día es hoy? El primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana. Había un conteo diferente a nosotros. Tercera prueba, las vigilias de la noche. La noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana estaba dividido en 4 periodos de 3 horas. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y cuarta vigilia. Entonces, por favor, no intentemos contar los días de Cristo en la tumba como los contamos hoy. ¿Cuál es la solución aquí? Un pedazo de día ya era contado como un día completo. Eso era una costumbre judía. ¿Por qué? No lo sé. Esa era la costumbre. Cuando Cristo dice 3 días y 3 noches, se refiere viernes en la tarde, un día y una noche. Sábado, un día y una noche. El amanecer del domingo, como el domingo comenzó a las 6 de la tarde, lo contaban como un día completo, día y noche. Ese es sencillamente el conteo. Así que damos esta herramienta para que todos podamos tener uso de razón con respecto a esta interpretación. ¿Cuál es la enseñanza aquí? No intentemos interpretar la Biblia a cómo se cuenta hoy la historia, o como les digo, cómo hoy interpretamos las cosas. Hay que ir allá a ver cómo era que la interpretaban. Pues don Pedrito se parece a nosotros, mucho a nosotros. Yo te serviré, Señor. Yo te seguiré. Yo iré donde tú me mandes. Y les van a hacer un cambio para alguna parte, ruegan, suplican, le dan estrés y van al hospital porque allá no puedo ir a tener un servicio para el Señor. ¿Ven? Señor, te voy a obedecer y mis diezmos y mis ofrendas son para ti. Promesa que hace Jacob y siempre cumplió. No, primero va la tarjeta de crédito, primero van las excusas, primero va la mala interpretación. No, que eso estaba en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo no.
cuando las verdades son progresivas y avanzan. Una verdad que ya está establecida, ¿usted para qué se la repite a su hijo tantas veces? ¿Qué hay aquí? Los discípulos huyeron, se escandalizaron, se fueron del lado de Cristo. Óyeme, hay que tener mucho cuidado con con Marcos 14, versículo número 29. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Cuál es la recomendación de Cristo? Está en Marcos 14, 38. Otra vez se fue y oró y les dijo las mismas palabras. ¿Cuáles palabras? Las del 38. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, o sea, la intención a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. No podemos hacer fuerte nuestra carne a menos que depositemos nuestra confianza en Dios. ¿Qué significa? Las buenas intenciones tienen que ser acompañadas de buenas obras. Las buenas obras son parte de la gracia de Dios. Claro que son parte de la gracia de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Yo amo al Señor y voy a Él por su gracia. Y yo soy capaz de obedecerle solo por gracia, porque lo amo. Hemos de preguntarnos, ¿cuál es mi actitud? ¿La de los gobernantes y fariseos de una falsa piedad? ¿O la de María de agradecimiento? ¿O la de Pedro de un exceso de confianza? Que Dios nos ayude a tener un gran recorrido esta semana. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.